Entramos en el último tramo del programa Sin Distancias de la UNED en Radio 3, donde vamos a tratar un tema de plena actualidad. No es ningún secreto que vivimos en un mundo en el cual el individualismo y el lucro personal parece que han sustituido a cualquier ideal colectivo. Un mundo en el que la contaminación y el agotamiento de los recursos amenazan con un colapso de la civilización actual tal y como la conocemos. Frente a ese modelo ha surgido en los últimos años uno radicalmente opuesto que propugna una vuelta de lo social y lo político, una reducción drástica del consumismo que preside la vida de los ciudadanos de casi todo el mundo, el llamado decrecentismo. Hoy analizamos los derechos humanos en el marco del decrecimiento. Para ello contamos con el profesor de Filosofía Jurídica de la UNED, José Luis Muñoz de Baena, que va a hablarnos del decrecimiento y de su repercusión en la visión individualista de los derechos. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Chano. La primera pregunta tiene que ser, ¿qué es el decrecimiento? En principio no suena bien, suena la verdad a ir hacia atrás o hacia abajo, cuando siempre se ha pensado que lo mejor para todo es ir creciendo, pero no decrecer. Pues efectivamente, es una filosofía muy potente, pero es un nombre completamente carente de glamour. Y hoy en día las cosas tienen que tener glamour, desgraciadamente. Yo lo traigo aquí a colación porque, aunque no sea un tema fundamental, en uno de los manuales de la asignatura se trata de ir más allá del discurso puramente jurídico sobre los derechos, incluso cuando éste se abre al marco de la mundialización, intentando ver el problema del límite. El problema del límite que está dado precisamente en la certeza de que los recursos se acaban, de que la contaminación aumenta y de que deberíamos buscar un marco diferente del que nos da el actual neoliberalismo económico y político. Esto se trata, en el manual al que aludo, en el marco de la globalización política y jurídica, al hilo de una reflexión que hace Ferrajoli muy interesante, en el sentido de que los derechos, sobre todo los sociales, no se pueden abandonar al mercado. Creo que esto puede ser cuestionado, o sea que realmente Ferrajoli es un tipo muy optimista, lleno de buenas intenciones, pero en realidad en el marco económico internacional actual es muy dudoso que podamos conseguir una universalización de los derechos humanos basada fundamentalmente en la vía jurídica, porque al final el sistema económico y político internacional lo condiciona todo, y además tanto las visiones liberales como las socialdemócratas comparten un modelo productivista que condiciona a la larga todo este problema. Y muchos pensamos que las actuaciones tienen que ser mucho más radicales de lo que propone Ferrajoli mediante esa mundialización jurídica. Porque detrás de todo esto, y ya entro directamente en el tema, lo que está es la idea, que a mi entender ya no se sostiene, que es un dogma, la idea del crecimiento ilimitado, una idea típicamente liberal que encierra, yo creo que una mentira en las circunstancias actuales, y lo que es peor, un riesgo enorme. Siempre suelo poner ese ejemplo. Si hablamos de que lo que se debe hacer es crecer un 3% anual, todos sabemos que China ha crecido muchas veces al 10% y aún más, entonces estamos aceptando implícitamente que el Producto Interior Bruto se va a duplicar en 33 años. Eso sencillamente no puede ser mantenido. Todos los informes de la ONU sobre el cambio climático, de ONGs tan prestigiosas como Greenpeace, coinciden en que los recursos se acaban, la era del petróleo toca su fin, la contaminación amenaza ya a la civilización. Hablando dura pero sensatamente, eso está amenazando a la civilización de tal manera que no se sabe si significará un colapso de la humanidad, pero desde luego es muy probable que signifique, como dice James Lovelock, un colapso de nuestro actual modo de vida que está basado en las energías no renovables. Y además, esto se agrava. Los científicos dicen que queda ya muy poco tiempo para actuar si es que realmente podemos cambiar esto actuando. El año pasado, sin ir más lejos, tuvo lugar la célebre reunión de París, en la que se llegó a un acuerdo que muchas ONGs han cuestionado por no ser suficientemente vinculante. Se ha acudido a él y nosotros hemos visto como una ministra acudía
a París después de que su gobierno se hubiera cargado literalmente las energías renovables, por no hablar del castigo a la autosuficiencia energética que se impuso recientemente, el llamado peaje al sol. Es decir, aquí parece que todo el mundo necesita salir en la foto, como se suele decir, pero que al final no se hace absolutamente nada. Lo que hace el decrecimiento frente a la evidencia de que los recursos se acaban, y esto condiciona de una manera inexorable todo el discurso sobre los derechos, porque al final los derechos tienen que referirse a bienes, y a bienes disponibles, y si los bienes se acaban y su disponibilidad se acaba también, no podemos ya hablar de la misma manera sobre los derechos. El decrecimiento, digo, lo que hace es sostener que solamente un cambio radical del modelo actual nos puede salvar, y que eso solo puede hacerse no solo reduciendo nuestro nivel de vida actual, pero en los términos economicistas en que lo expresamos, porque en lo que se trata es de conseguir mucho más nivel de vida con otros criterios. Pero con el criterio actual se reduciría nuestro nivel de vida y se cambiarían nuestras preferencias. Porque en un modelo civilizatorio como el actual, en el que muchas veces parece que lo más importante es tener un coche mejor que el del vecino y consumir cada vez más, y donde se consume, por cierto, sin tener en cuenta lo que esto supone de explotación laboral en el tercer mundo, por ejemplo, y la sobreexplotación de los recursos que supone en un mundo donde se come alguien una manzana que probablemente haya viajado 12.000 kilómetros cuando hay manzanas que han venido de un lugar que está a 10 o 20 kilómetros. En un mundo así, donde lo importante es algo completamente abstracto, que el Producto Interior Bruto crezca en términos de unidades monetarias y no en términos de calidad, en términos cualitativos, no hay nada que hacer. El decrecimiento lo que propone es acabar con todo esto y volver a un modo de vida en el que la felicidad no esté en el consumo. Porque todos sabemos, a veces lo reconocemos de buen grado y otras no, pero todos sabemos que el consumo no da la felicidad. Otra cosa es que prediquemos con el ejemplo. Todo esto, desde luego, es muy parodiable, como en aquella parodia que hacía un filósofo francés sobre Rousseau, que decía que su doctrina lo que pretendía era hacernos volver a caminar a cuatro patas. Bueno, sí, si se quiere que se parodie. Realmente esto es muy parodiable, pero yo creo que en el nivel al que hemos llegado de locura es mucho más parodiable todavía el actual sistema, que no lleva más que al absurdo. El decrecimiento intenta combatir todo esto y, a mi entender, es muy sensato al afirmar que no se puede, como decía antes, afirmar en abstracto el problema de los derechos, sino que hay que ponerlo en relación con los límites del sistema económico y político con los cuales nos estamos tropezando a diario. Puede sonar, y suena razonable, evidentemente, más de lo que el nombre indica, pero ¿esto qué tiene que ver entonces con los derechos? Sí, yo reconozco que lo he dicho de una manera un tanto abstracta. Voy a concretar para que se vaya viendo un poco más. El mundo actual da una interpretación completamente individualista de los derechos. Parece que lo realmente importante es el derecho de propiedad en todas sus manifestaciones. Es un mundo individualista que se caracteriza por la abstracción, por definir a los seres humanos con independencia de su matriz social y comunitaria, que esto ya se viene haciendo desde comienzos del Renacimiento, y en términos cada vez más economicistas. Esto, evidentemente, supone dividir el mundo, y aquí es donde entro a hablar de los derechos con un poco más de precisión. Dividir el mundo, que es lo que se viene haciendo, repito, desde el comienzo de la modernidad, pero también mucho más ahora en la llamada posmodernidad, dividir el mundo en sujetos, que son el centro, el sentido último del mundo, los sujetos individuales, y objetos. Es como si ya no hubiera personas y cosas, sino sujetos y objetos. Esto parece una mera especulación conceptual, pero cuando el mundo se ve de esta manera, al final lo que tenemos es un escenario donde el mundo de verdad ha desaparecido, donde los derechos se contemplan de una manera tan abstracta que son simplemente la manera a través de la cual podemos hacer el mundo entero objeto de apropiación. Todas las cosas se convierten en objetos y nosotros, los sujetos, lo que hacemos es apropiárnoslas de todas las posibles. Sujetos, objetos y luego derechos subjetivos de propiedad entre unos y otros. Es decir, un mundo abstraído a la escala de la propiedad individual. Por eso digo, más allá de la descripción general, que todo esto tiene mucho que ver con la concepción liberal, o más precisamente neoliberal, de los derechos subjetivos. El mundo entero como algo que está a disposición de los sujetos. Y el mundo no está a disposición de los sujetos, es el lugar en el que habitamos, y cuando lo concebimos únicamente desde la perspectiva de los derechos abstractos
y como algo infinitamente apropiable, todo empieza a resentirse de una manera muy peligrosa. Cuando hablamos de los sujetos, ¿estamos hablando de las personas? ¿O son conceptos aquí diferentes? ¿Tienen un ligero matiz? Esta es una pregunta importante, porque, y me la han hecho muchas veces, porque no deberíamos pensar que siempre hubo sujetos. Incluso la persona también es una conceptualización. Siempre hubo seres humanos, pero la subjetividad es un invento de la época moderna, porque antes, por ejemplo, lo jurídico se entendía como algo conjunto, como algo holístico. Y después, con la modernidad, principalmente en la época del Renacimiento, se empieza a concebir lo jurídico desde el punto de vista de lo subjetivo, del derecho subjetivo. Es decir, aparece conceptualmente el sujeto, que ya es una conceptualización abstracta, y el sujeto aparece ligado al derecho subjetivo. Todo esto es normal que ocurriera. Y además es sensato, tiene una cierta virtualidad liberadora del género humano. Ahora bien, el problema de todo esto es que esta concepción de los sujetos y de los derechos subjetivos que va asociado a ellos se ha exacerbado absolutamente. Y esto viene ocurriendo, pues, por ejemplo, desde la época de la Revolución Francesa. Leí hace poco un libro extraordinario, La sangre de la libertad, sobre la Revolución Francesa, donde hablaba de que solamente 2 años después de estallar esta, ya los pequeños propietarios rurales franceses se quejaban de que la propiedad se había fragmentado enormemente y de que todas las zonas comunales que existían en el campo estaban desapareciendo en aras de un vallado continuo. Es decir, la propiedad primero se fragmentaba y luego se reagrupaba conforme los propietarios más ricos, más pudientes, iban comprando las fincas. Es decir, ya el mismo escenario se fraccionó físicamente en aras de un concepto de derecho subjetivo que reflejaba una visión individualista del mundo. Esto inmediatamente después de uno de los acontecimientos que consideramos más liberadores de la humanidad. Por seguir dando ejemplos concretos que tienen que ver con el sentido hipertrofiado de los derechos, es que en nuestros días la abstracción del mundo con estos criterios economicistas nos ha llevado muy recientemente a auténticos desastres. Basta con recordar la famosa ley del suelo del 98 y los reales decretos que la acompañaron, que implantaron un modelo de total disponibilidad del suelo en nuestro país, que todo era edificable, prácticamente todo menos el suelo protegido, y que al final acabaron generando la burbuja inmobiliaria, porque luego se asociaron a la especulación, a la posibilidad de obtener ganancias por las recalificaciones del suelo, al uso de información privilegiada y, en última instancia, a la corrupción. Como podemos ver, en un mundo que se basa en una concepción, en este caso neoliberal, de un escenario poblado de sujetos que interactúan en el mercado y cuyo objetivo es única y exclusivamente el propio beneficio, todo lo que tenemos los seres humanos de común inevitablemente va despedazándose en aras de una abstracción del mundo que lleva a lo peor posible. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que vivimos en un mundo a la escala del dinero. Pues es una frase terrible, pero es que es verdad. Se trata de eso. Como todo valor se ha reducido al económico, hemos abstraído completamente lo cualitativo. Hemos dejado el mundo reducido a formas económicas y jurídicas, hemos expulsado lo cualitativo, lo comunitario, lo ético, y lo hemos unificado todo desde el punto de vista del valor monetario. Como la moneda es, por esencia, lo infinitamente fungible, pues al final instauramos en el mundo una fungibilidad y una equivalencia total. Que eso además, esa fungibilidad, esa equivalencia, esa desaparición de lo cualitativo se ha dado también en otros ámbitos. Por ejemplo, el pensamiento ilustrado en la versión positivista implantó precisamente una visión completamente uniforme del mundo que seguía la égida del discurso científico y que daba una visión completamente abstracta del sistema jurídico bajo el modo de la validez, en el cual pues prácticamente en sus formas más extremas se consideró que el juez se podía reducir a un mero autómata, lo cual no es en absoluto cierto. Y se llegó a considerar que lo razonable y lo justo era lo dado en las normas y no el resultado de una interpretación en relación con la realidad social. Estas son distintas manifestaciones de la llamada racionalidad instrumental en nuestros días, del discurso del pensamiento único, una de cuyas manifestaciones, como digo, es el positivismo jurídico, y este discurso del pensamiento único, de la única política económica posible, de la única política posible en general, continúa en nuestros días en el ámbito económico y político. Pero es que además voy a ir más allá. Por seguir con esto, la relación del sujeto, que es a su vez una construcción, una abstracción, con estos derechos que también lo son,
es que encima aquí tenemos una trampa, porque un mundo que se centra en el sujeto, y esto parece muy extraño, no es necesariamente un mundo libre. Porque en nuestros días, por ejemplo, la libertad, la supuesta libertad de los sujetos autónomos e independientes es compatible con el control creciente de nuestra imagen, de nuestras manifestaciones por escrito, verbales, del hecho de que nos graban continuamente, y con el agravamiento continuo también de las penas a golpe de titular periodístico. Entonces uno piensa, bueno, qué curioso, o sea que el mundo parece que es el escenario de una subjetividad rampante en la que el sujeto puede hacer todo lo que quiera siempre que eso tenga que ver con el modo económico de la apropiación. O sea que al final vamos a tener que llegar a la conclusión de que somos libres siempre que no toquemos lo esencial, que nos limitemos a elegir todo aquello que mantiene el sistema. Por poner un ejemplo muy concreto, cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución, no hubo consulta, igual que no la hubo en Grecia, cuando la rescataron. La soberanía popular, al final, pues parece que solo cuenta para elegir entre partidos que, por cierto, la mayoría de las veces acaban haciendo casi lo mismo. Esto me recuerda una frase de hace 30 años de un libro de Finkielkraut, un autor francés extraordinario, que se llamaba La derrota del pensamiento, y que decía que podemos elegir, pero entre la literatura y el ala delta. Podemos consumir, en última instancia. Porque ya como ciudadanos somos consumidores. Esta es una característica del nuevo sistema. El sujeto al final tiene derecho ¿a qué? A consumir. Y es que prácticamente se define en su modo político también a partir del consumo. Ya no compramos, ya no decidimos que necesitamos determinadas cosas para la casa, para lo que sea, sino que vamos de compras. Vamos a ver qué es lo que encontramos que nos permita ejercer nuestra condición de consumidores, que es al final la que parece haber sustituido a los ciudadanos, ya que no podemos decidir prácticamente nada de lo que realmente importa. Porque también consumimos cuando votamos, lo que hace que el sujeto contemporáneo llegue a la total indefinición, al máximo de esa fungibilidad, de esa intercambiabilidad que parece que se ha extendido por todas partes. La voluntad esta supuestamente ilimitada del sujeto rey se define por el mercado, por la capacidad de consumir. Y se ejerce en una permanente posibilidad de optar. Y como la posibilidad de optar que da el mercado, la infinita oferta, también la oferta política, no tiene teleología alguna, no tiene fin alguno, al final se convierte en una pura pulsión. De modo que en este sistema, que tiene mucho de terrible, la única pregunta que convendría evitar en nuestros días es ¿para qué? El sujeto, por lo tanto, se convierte, con sus derechos subjetivos, siempre que tengan un contenido económico completamente intocables e intocados, se convierte en un puro recipiente para cualquier identidad que quiera atribuirle al mercado. En fin, no sé si se parece mucho al mejor de los mundos posibles. Pero eso es también consecuencia de esa publicidad, de ese machaque continuo sobre unas ciertas ofertas que todo el mundo al final quiera, estamos hablando del consumismo, ¿no? Que quiera ir y optar por eso porque, bueno, al final va a ser más feliz. Y hay una manipulación en el fondo, en la sociedad, en los medios. Es exactamente eso. Es que la cuestión, esto lo contó Baudrillard ya hace medio siglo. La cuestión es que todo se ha reducido simplemente al problema del consumo. Con lo cual uno consume mercancías, consume ofertas políticas, consume modos de vida y consume todo aquello en lo que se puede manifestar la preferencia. Entonces, cuando vemos una campaña electoral, al final los políticos nos muestran un escenario muy al estilo de las campañas estadounidenses, que es puro marketing. Es decir, todo se ha reducido al marketing. Hablaban los frankfurtianos, Adorno, Marcuse, estamos rodando ahora en la televisión de la UNED precisamente un programa sobre esto, hablaban de la industria cultural. Es que hasta la cultura ha devenido industria. Es decir, todo es infinitamente apropiable. ¿Cómo podemos pensar, por lo tanto, que esto no cambia el concepto mismo de subjetividad, el concepto mismo de derecho subjetivo? ¿Cómo pensar que los derechos no se ven afectados por un sistema en el cual lo único importante es la economía? Y retomando lo que estaba comentando antes, los antiguos liberales pensaban también así, porque dice que es una tendencia neoliberal ahora, ¿no?
Los antiguos liberales eran unos santos varones y unos benditos comparados con lo que tenemos ahora. Eran gente muchísimo más sensata, con todos los respetos para quien proceda, que los neoliberales de ahora, o que al menos algunos más radicales de ellos. Porque en ese modelo de economía se pretendía avanzar hacia una cierta creación de riqueza y también hacia una cierta distribución, y no hacia la mera especulación. Y hoy lo que tenemos es una total especulación. Porque la economía se ha abstraído completamente de los bienes y de los servicios. Es que ya incluso hablamos de economía real, y además nos dicen los especialistas que los movimientos de la economía virtual, de la economía que no tiene que ver ya directamente con los bienes y con los servicios, son docenas de veces superiores en su número, en su cantidad, en su importancia a los de la economía real. ¿Qué hace todo esto? Pues que todo el mundo esté cruzado completamente por movimientos virtuales de capital, que tienen que ver además con maniobras muy peligrosas, con apuestas sobre futuros, y que incrementan enormemente el riesgo de catástrofe cada vez que hay una cierta inestabilidad. Porque al final todo está hecho de la misma inestabilidad. O sea, es que la inestabilidad hoy en día en este modelo economicista abstraído de las cosas y de las personas es el formato último del mundo. Pero es que además de todo esto, se trata de un mundo que está sometido a la neorreligión de la competitividad internacional absoluta que viene dada en el marco de la globalización, del que tratamos en el programa. Por eso me parece importante matizar cuanto se dice ahí sobre la globalización o sobre la mundialización en relación con esto. Al final acabamos compitiendo todos con todos, y eso hace que se nivele por abajo y que cada vez compitamos en peores condiciones, porque el trasunto jurídico, esto es importante decirlo, el trasunto jurídico de un mundo que está dominado por la necesidad de competir internacionalmente es el trabajo basura. Las jornadas interminables, la desregulación, las iniciativas, ya las ha habido. Para aumentar la jornada a más de 60 horas, se discutió una hace no muchos años en el Parlamento Europeo, en nombre de la libertad de contratación. Se va hacia la eliminación, el camino es ese, hacia la eliminación de la jurisdicción laboral, todo cambia sin cesar. No hay ya prácticamente trabajo estable, nos hemos acostumbrado a que esto deba ser así por mor de la competitividad continua, que nos la explican siempre como un dogma, y resulta que al final como consumidores somos los reyes y como productores somos basura y carne de cañón. Claro, este sistema al final lo que hace es llevar a la sobreexplotación de los recursos, porque la frustración se combate consumiendo más, siempre teniendo en cuenta que dice Bauman que cada vez hay más excluidos en el sistema, porque como lo que los define es consumir, y cada vez hay menos gente que puede consumir y más gente empobrecida, cada vez va aumentando más la desigualdad. Y esto nos lleva al empobrecimiento de la mayoría. Las desigualdades han aumentado de una manera monstruosa en el mundo, como nunca se vio en toda la historia humana, y al incremento de la contaminación y de la sobreexplotación de los recursos. No sé si este es un panorama halagüeño. Profesor Muñoz de Baena nos ha ido comentando lo que critica el decrecentismo, pero ahora que lo sabemos, creo que sería más útil saber qué es lo que propone. Sí, efectivamente, yo he explicado hasta ahora qué es lo que critica el decrecentismo y me parece que lo critica de una manera muy lúcida. ¿Qué es lo que propone? Pues bien, propone ejercer los derechos subjetivos de una manera que no obvie el aspecto comunitario del ser humano, que no destruya el medio y que no nos encierre en ese círculo vicioso que he escrito. La propuesta decrecentista, ahora la ventaja que tiene hablar de estas cosas es que uno puede decirle a los estudiantes, mírenlo en la red. Y encuentran montones de cosas, encontrarán cosas, por cierto, unas buenas, otras regulares y otras malas, pero aquí el pope, si vale decirlo así, es el francés Serge Latouche, y entre nosotros lo han tratado muy bien algunos autores como Naredo y Taibu. Se trata de hacer frente al subjetivismo que divide el mundo entre sujetos apropiadores y objetos apropiados. Es poco más que eso. Por poner un ejemplo, si vemos un árbol, lo podemos ver como un ser vivo, como un medio para regenerar la atmósfera o como una inversión en madera. Y no sé si hace falta que diga cuál de las tres visiones del árbol es la más abstractiva y la menos sensata. Y también podemos pensar qué hay detrás del PIB, esa neorreligión de la que hablaba antes de nuestro tiempo, que nos dice Taibo algo muy interesante. Como la magnitud del Producto Interior Bruto es abstracta, allí se computa mucho más como riqueza la industria de armamento que los cuidados domésticos.
Deberíamos pensar si no merece la pena replantear el mundo desde las ideas que aquí estamos viendo. Lo que hace el decrecentismo, por lo tanto, es replantear el mundo entero, pero también su estructura jurídica y los derechos subjetivos, acabando con los mitos del desarrollo, pero incluso del desarrollo sostenible. Pretende regresar a lo local, a lo cooperativo, a un modo de producción que se centre en la utilización eficiente de los recursos, a evitar el despilfarro, conseguir el reparto de la riqueza y la disminución del consumismo. Un mundo que no esté sujeto a la tiranía del Producto Interior Bruto y a una referencia continua al contenido económico de este. Para resumirla en muy pocas palabras, hay un libro de Carlos Taibo, se llama En defensa del crecimiento, donde centra esas propuestas en 6 puntos que yo voy a leer con mucha rapidez para no pasarnos del tiempo. El primero de ellos, la sobriedad y la simplicidad voluntaria. El segundo, la defensa del ocio frente al trabajo obsesivo y con ella la defensa del reparto del trabajo. Hay que apostar, dice Taibo, por la reducción del tiempo de trabajo, por el ocio y por el abandono de un sinfín de productos inútiles. Frente al más deprisa, más lejos, más a menudo y menos caro, debe contraponerse, en otras palabras, el más despacio, menos lejos, menos a menudo y más caro. Esta es una cita de Yves Cochet. En tercer lugar, el triunfo de la vida social frente a la lógica de la propiedad y del consumo ilimitado. En cuarto lugar, la reducción de las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, de las organizaciones administrativas y de los sistemas de transporte, a lo que ya he aludido antes. No tiene sentido que nos comamos una manzana que ha recorrido 12.000 kilómetros con lo que esto supone de consumo de combustible. En quinto lugar, una rotunda primacía de lo local sobre lo global. Tiene que ver con esto que he dicho antes. En este ámbito se impone por encima de todo reducir sensiblemente los transportes y sus efectos nocivos. Y por último, el sexto pilar, activas políticas de redistribución de los recursos en provecho de los desfavorecidos. No tengo tiempo de hablar con mucho detenimiento de esto, pero me parece una propuesta que en la medida en que ya no abstrae el mundo y que tiene en cuenta lo local, lo cercano, y aquello que nos permite definirnos los unos a los otros como seres humanos que viven en un marco común, está recuperando lo esencial que hemos perdido de una manera pavorosa en los últimos decenios. En definitiva, se trata de conseguir que los derechos no se refieran tanto a un contenido económico, ¿no? Efectivamente, que se entiendan como algo más que derivaciones del derecho a la propiedad. Que no haya sentido ya para una subjetividad que se abstraiga, que haga abstracción de lo social y de lo comunitario y de lo político para disolverlo en lo económico. Esta es la propuesta del decrecentismo, que tiene que ver con un modelo económico, pero desde luego no, como su adversario, el neoliberalismo, con un modelo economicista. Se trata de recuperar al otro bajo la forma de lo común. Y me parece que esta es una propuesta que en términos de derechos resulta sumamente sensata. No vaciar los derechos de su sentido último comunitario, recuperar no eliminar el contenido económico, sino reducirlo a lo mínimo imprescindible para hacer posible la felicidad humana y el consumo como objetivo ha fracasado en ese aspecto. Y ante una propuesta como esta, yo creo que como mínimo hay que analizarla con tranquilidad y sin prejuicios. Y si alguien, me permitiría decir para acabar, si alguien quiere decirnos, como comentaba antes a propósito de esa famosa frase de la historia de la filosofía, si alguien alega que deseamos volver al hombre primitivo, a las cavernas o algo por el estilo, yo creo que lo procedente es que le dediquemos una sonrisa irónica, porque quizá no se merezca más. Pues aparte de esa sonrisa irónica, usted nos ha introducido en este mundo del decrecimiento, de la filosofía del decrecimiento en relación con los derechos humanos. Profesor Muñoz de Baena, muchas gracias. Muchas gracias, Charo.